Paulo con el programa Rodrigo. Cabe destacar que esta investigación la hacemos la ingeniera Celia Reyes en persona. Ella lamentablemente no pudo asistir por razones personales. Sin embargo, estamos acá un poco representando a la Universidad Central de Venezuela, la Sociedad Venezolana de Transporte y Vialidad y, en mi caso, la alcaldía del municipio de Chacao. Esta investigación, la fundamentamos en tres premisas importantes. La primera de ellas es hablar un poco de lo que es el recaudar urbano, ¿no? Hemos visto que de alguna manera se ha potenciado el uso del vehículo particular por sobre el resto de los modos de transporte y eso de alguna manera ha trastornado lo que es el uso del espacio urbano. Por supuesto, habría que pensar entonces en un modelo de movilidad urbana sostenible que piense un poco más en ciudades humanas, ciudades más vivibles. Adicionalmente, hacemos el contraste entre lo que serían los conceptos de planificación, vamos a decir, urbana en el siglo XX y en el siglo XXI. La planificación urbana en el siglo pasado, por supuesto, tenía la premisa de hacer ciudades en función de un vehículo particular. Esto evidentemente lo que ha hecho es un impacto negativo en el hecho de que se produce una alta motorización y el crecimiento de ella no va en el mismo sentido o en paralelo con lo que es el crecimiento de la infraestructura vial, ¿no? Para albergar este tránsito automotor. Y en cambio, la planificación ya actualmente en el siglo XXI pues la vemos de forma distinta. Queremos potenciar los modos alternativos de transporte y la planeación va por supuesto en el rescate de lo que sería de alguna manera el ciudadano y su hábito. Seguimos entonces ahora definiendo lo que sería la gestión del tránsito para nosotros, para que, digamos, a lo que sería lo más adaptable a nuestra investigación. En este caso decimos que son todas aquellas medidas aplicables para aumentar la capacidad de las vías existentes y también generar espacios de estacionamiento fuera de la vía pública. Esto genera de alguna manera una mayor cohesión en lo que son los distintos elementos que participan en el tránsito y nos permite incrementar el uso de transportes alternativos al particular. Acá entonces consideramos distintos aspectos urbanísticos, ambientales, sociales, económicos, y todos ellos deberían incluirse en los procesos de planificación y la generación de proyectos y planes de cada una de las ciudades. Aquí, por supuesto, deberíamos entonces primar lo que son esos proyectos que tienen alto alcance funcional y bajo costo de implantación. Lo siguiente sería decir que entre las medidas más comunes y un poco lo que fundamenta nuestra investigación está la restricción de circulación. Ha sido común en distintas ciudades del mundo y por supuesto no podíamos escapar nosotros de ello. Esto de alguna manera tiene razones básicas, una que es de rápida implantación, bajo costo, como lo decía antes, y adicionalmente pues de alguna manera son eficaces en el tiempo. Entonces vamos a hablar del primer caso de estudio, que sería el municipio de Chacao, el cual de alguna manera voy a profundizar un poco más y en aras del tiempo no voy a hablar de algunas cosas, ustedes tienen de todas maneras los datos más a profundidad en lo que es los resúmenes que están en las memorias del Congreso. El municipio de Chacao, como lo vemos en la lámina en la parte superior, está en el centro del distrito metropolitano de Caracas. Es el municipio más pequeño de todos, pero el que alberga mayor cantidad de personas a diario. Somos el segundo atractor de viajes de la ciudad de Caracas. Por su ubicación estratégica, específicamente como lo ven, está en todo el centro de la ciudad y de alguna manera la trama vial, pues también hace que se generen muchísimos viajes de paso a lo largo del territorio municipal. Es un municipio pequeño, de 13 kilómetros cuadrados, aproximadamente tiene 150.000 habitantes. Sin embargo, podemos decir que se acerca al 1.000.000 de habitantes diarios de población flotante que hace Villa y el municipio. Los usos del suelo vemos que se priman, por supuesto, los usos residenciales, pero también hay un uso intensivo de todo lo que es comercio, oficinas y actividades de servicios gubernamentales, sobre todo, que es lo que genera la atractividad tan importante del municipio. Les quiero dar unos datos importantes: 70% de la habilidad es local.
bastante superior al promedio de la ciudad de Caracas. ¿Qué justificó a la autoridad municipal en este caso aplicar esta medida, ¿no? Se habían hecho evaluaciones ya previas que implicaban la evaluación de la red vial y entre ellas la más reciente, previa a la implantación de la medida, fue la realizada en 2006. Allí se diagnosticó que en 12 años, comparando los datos que se habían obtenido en el año 94 con la elaboración del PU, el Proyecto de Desarrollo Urbano Local, y las del año 2006 teníamos un incremento del tránsito automotor que generaba una tasa de crecimiento interanual de cerca del 1,01% anual. Quizás la vemos baja, pero además tenemos que contrastarla con el no crecimiento de la infraestructura vial en el tiempo. El tránsito de paso es muy alto, se reparte por las vías este y oeste. Nosotros de alguna manera estamos marcados por dos vías expresas, la vía más perimetral al norte y la vía más perimetral al sur, que generan ese tránsito de paso que de alguna manera hace uso de la vialidad local, y también tenemos viajes internos que se producen, bueno, por supuesto, por la gente que vive y hace vida dentro de Chacao sin necesidad de servirse de espacio fuera de la localidad, ¿no? Tenemos cercanos entonces unos 615.000 viajes diarios aproximadamente en vehículos automotores, ¿no? Esta cifra, bueno, baja por supuesto sustancialmente los fines de semana y lo importante acá de destacar es que la vialidad bueno, presenta volúmenes tan altos a lo largo del día que se presentan unos picos que ya podemos llamar mesetas de alguna forma por lo que es la composición en las gráficas cuando se plotean los datos, y bueno, son representativas de lo que es el retraso o el retrasamiento de vehículos que son cercanos a 6-8 horas diarias de cola, ¿no? de congestión. ¿Sí? Acá simplemente un poco para que se den cuenta lo que es la constitución del parque automotor en la ciudad de Caracas. La de Caracas acoge además a la ciudad, el distrito metropolitano, pero también a la conurbación. Tenemos cerca de 1.900.000 vehículos para el año 2007 y en la siguiente lámina podemos ver que la mayor parte de ellos, la siguiente lámina, están en el distrito capital y el estado Miranda. Evidentemente el municipio de Chacao forma parte de ambos entes territoriales, lo cual bueno, de alguna manera da cuenta de la realidad que tenemos. Como pueden darse cuenta también, la mayor parte de esos vehículos son vehículos particulares. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue elaborada esta medida, ¿no? ¿Cómo fue diseñada por la autoridad municipal en este caso? Fue diseñada a partir de los patrones de movilidad que habíamos, o que ya les describí anteriormente. Aquí, de alguna manera, lo que se quería con la medida era mitigar congestión y evitar los impactos negativos que ellos generan en la salud, en la economía, en el ambiente y, por supuesto, generar calidad de vida. Se vislumbró como la primera de las muchas medidas a aplicar por parte del ente municipal. En este caso, bueno, no solamente pensar en una restricción de circulación, sino también pensar en una inversión importante en transporte público, lo cual se concretó posteriormente a finales del año 2008 con la inauguración de lo que sería el sistema de transporte público urbano Transchacao, el ordenamiento y el reforzamiento de la regulación de la modalidad de transporte individual tipo taxi, lo cual también vamos a ver más adelante que significó un aporte importante en lo que es la movilización de personas cuando se aplicó la medida. Las ampliaciones y mejoras en la continuidad vial, que serían medidas de infraestructura, y por supuesto lo que es el tema de el tratamiento de aceras, que ha sido también un plan maestro importante que se lleva a cabo en el municipio y que permite desplazamientos a pie, de forma muy cómoda y segura. Entonces las hipótesis del programa son básicamente mitigar congestión en un 20% diario, ese es el principal objetivo de la medida. Propiciar una alta ocupación vehicular, y esto es algo bien importante de destacar porque es innovador en este tipo de medidas, lo vamos a ver contrastándolo con otras realidades, ¿no? Aquí, bueno, lo importante es generar viajes en transporte público colectivo y utilizar también, empezar a crear la cultura de los carpool, ¿no? Que en ciudades, incluso latinoamericanas, han sido un importante avance para la movilidad, ¿no? Y bueno, por supuesto, como plus a la medida tenemos la disminución de los niveles de contaminación ambiental que se producen a partir de la alta congestión. Ok, entonces, previo a la implantación se realizaron dos estudios, uno de carácter técnico, realmente como ya se lo había mencionado, en el año 2006,
tema de la mejora, de alguna manera, en los tiempos de viaje y la profunda crisis que se estaba sufriendo en ese aspecto por parte de ellos, porque, bueno, de alguna manera se frustran al tener que realizar viajes de 2 y 3 horas desde su origen hasta su destino en horas de la mañana y viceversa posteriormente al final del día, ¿no? Luego, durante la aplicación de la medida, se realizó el estudio de movilidad para la aplicación de medidas de gestión de tránsito, realizada también por otra importante consultora venezolana llamada Somérica, la cual nos permitió de alguna manera evaluar a través de una prueba piloto realizada en 2 semanas, como lo vemos acá al final de la lámina. La primera semana se midió lo que sería el pico de la mañana y en la tarde, y la segunda semana se adicionó el pico de la tarde. ¿Sí? Ok, acá vemos un poco cómo se planteó la evaluación en este gráfico, muy rápidamente se lo voy a señalar. La actividad 1, que es la que ve en la parte superior, corresponde al levantamiento de información. ¿Qué información se levantó? ¿Qué información es importante para esta evaluación? Bueno, por supuesto, el aforo vehicular se complementó además con información de encuestas de origen y destino, coincidiendo con los puntos, con las estaciones donde se realizaban los conteos vehiculares, y además se recopiló data previa de los estudios anteriores que teníamos, un poco para hacer el contraste, generar una línea base que nos permitiera saber cuál era realmente la mejora al aplicar la medida posteriormente. La actividad 2, bueno, justamente consta del diagnóstico de esos datos que fueron recabados y lo que es el cruce de información, y luego al final con la actividad 3 ya obteníamos el informe final del diagnóstico y de lo que sería la descripción de la medida más adecuada a la realidad del municipio. Acá, bueno, esta lámina simplemente lo que les quiero destacar es que al igual que otros países en donde se aplican restricciones de circulación, hay ciertas excepciones. Por supuesto, desvirtúa un poco la medida porque muchas veces, digamos, lo que es el objetivo principal, que es mitigar congestión en cierto porcentaje, se disminuye por la cantidad de vehículos que son excepcionados, ¿no? Aquí lo importante que destaco es que dice que en la última parte les hablo de que los vehículos de alta ocupación de 3 o más personas estaban excepcionados de la restricción. Esto, por supuesto, incluye a los vehículos de transporte público e incluye también el incentivo de los carpools que les mencionaba anteriormente. Seguimos. Ok, aquí un poco les contextualizo la medida desde el punto de vista jurídico, porque es importante saber que posteriormente la medida fue suspendida por la decisión de un tribunal. ¿Okay? Entonces, el por qué de alguna manera la autoridad municipal decide aplicar la medida fundamentada en que, ¿no? La ley, el decreto con fuerza de ley de tránsito y transporte terrestre del año 2001 permitía a la autoridad municipal, entre otras cosas, la ordenación de la circulación de vehículos y personas y el control y fiscalización del tránsito urbano, lo cual, por supuesto, de alguna manera permite introducir ciertas reglamentaciones a la circulación. Sin embargo, a partir del año 2008 se aprueba la ley de transporte terrestre, deroga este decreto ley, y allí justamente en uno de los artículos se introduce digamos, una obligación de parte de todas las autoridades municipales y regionales, si quieren aplicarse este tipo de programas, de que tienen que pasar por la aprobación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en este momento, ¿no? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Cuerpo Público Municipal, también da las facultades a la autoridad municipal, en este caso el alcalde, que en ese momento era el alcalde Leopoldo López, quien decide de alguna manera aplicar la medida luego de estas evaluaciones técnicas que se han hecho. Primero se aprueba un decreto, que es el decreto que le da vida al plan piloto, como lo han acá señalado, durante 2 semanas, seguimos. Y siguiente, se aprueba, luego de analizados los datos que se han obtenido, el decreto que ya implantaba la medida de forma regular. Esto fue el 16 de noviembre del año 2007 y la aplicación inmediata ya en ese momento, ¿no? Seguimos. Ok, entonces, acá están los resultados que se obtuvieron de la evaluación. Un poco lo que les muestro arriba de la línea azul que ven, que separa los textos, es la información de línea base, ¿no? Habíamos visto que al comparar los datos de 2006 con los datos de 2007, sin aplicación de la medida, permitían percibir que el tránsito automotor, en este caso el tránsito promedio diario, aumentaba en todas las puertas de ingreso al municipio. A excepción del sur, porque en el sur, en el municipio Baruta, que es un municipio contiguo al municipio Chacao, también se estaba aplicando una medida de similares magnitudes y, bueno, de alguna manera eso impulsaba la disminución de los vehículos ingresando por
hacia el municipio de Chacao. Acá también vemos que la salida se disminuye y esto de alguna manera se interpreta como la gran atracción de viajes que tiene el municipio de Chacao, que de alguna manera hace que la mayoría de los vehículos que ingresan no salgan en los picos, sino que permanezcan ahí y salgan posterior al término de sus actividades. Posteriormente tenemos entonces ya lo que sería la comparación del escenario sin medida y el escenario con medida en el año 2007. Esta aplicación de la medida nos permitió conocer que se disminuían las entradas en un 5%, el tránsito promedio diario, cercano a 378.000 vehículos diariamente. Con respecto a la salida, la disminución se ubicaba en el 8%, cerca de unos 315.000 vehículos, y totalizando ambos flujos tenemos una disminución del 13%. ¿Sí? Ok, estos porcentajes ustedes los ven bajos, por supuesto son menores al porcentaje de disminución que se habían estimado como hipótesis, que era el 20%, pero se notaba una apreciable transitabilidad, una mayor fluidez, y de alguna manera esto se debe a la disminución de aproximadamente 45.000 vehículos que no hacían uso de la habilidad a diario en los horarios picos. Acá, bueno, también vemos cosas tan importantes como que sufrieron disminuciones en los vehículos, los volúmenes diarios en el norte, este y sur del municipio, mientras que en el oeste se incrementaron, y esto se debe a que la puerta oeste está comunicada con el municipio de Libertador a través de una vía expresa. Esa vía expresa, por supuesto, permite mayor fluidez y eso de alguna manera aumenta la capacidad, porque vamos a tener menor cantidad de vehículos que hacen el recorrido en menor tiempo. Entonces tiene una explicación lógica. También vemos que en las barreras de salida hay una disminución altísima, cercana al 19% en promedio, y analizamos también detalladamente algunas estaciones, dándonos cuenta que si desglosábamos por vías teníamos incluso mejoras hasta el 42% en cuanto a la disminución de los volúmenes. Es decir, que se estaba cumpliendo con el objetivo trazado inicialmente, aunque teníamos excepciones de vías que incluso aumentaban su capacidad. Seguimos. La próxima. Ok, con respecto a los volúmenes vehiculares picos, la mayoría de las estaciones disminuyó, como ya se lo había comentado. Y por otra parte, un 10% en promedio, si hacemos, digamos, la repartición modal, que estaban haciendo uso de la habilidad municipal, que constituían los taxis. Esto de alguna manera nos prendió el bombillo para pensar que este modo de transporte se podía convertir, en vez de ser un modo individual, en un modo colectivo, si se aplicaba la medida. Y por supuesto así lo fue, porque comparamos este dato con el dato promedio de la ciudad de Caracas, que es cercano al 5%, y evidentemente duplicábamos ese valor. Igualmente, si seguimos en la siguiente lámina, podemos darnos cuenta que las motocicletas también aumentaron el uso de la realidad. O sea, la gente empezó a utilizar motocicletas para desplazarse y obtuvimos valores hasta 30% en la composición modal en ciertos momentos en que se hicieron las mediciones. Esto puede ser bueno porque se minimizan los tiempos de viaje, pero por supuesto es malo si consideramos la potencialidad de accidentalidad que esto produce. ¿Okay? Los conteos de placas también nos permitieron conocer de alguna manera si la distribución que se estaba haciendo por matrícula era la más adecuada, y ciertamente lo era, aunque si se hacía algún tipo de modificación muy pequeño a esta rotación que se había aplicado inicialmente, pues podíamos mejorar. Cabe destacar aquí que esto fue para el año 2007. En el año 2008 el Instituto Nacional de Transporte Terrestre introdujo modificaciones a los formatos de placa. Por lo tanto, si quisiéramos de alguna manera utilizar los datos obtenidos a partir de esta evaluación para seguir aplicando medidas como estas a futuro, tendríamos que evaluar nuevamente el tema de la distribución por placa. A partir de las encuestas de origen-destino se determinó, por supuesto, que el municipio es un municipio con una mayor vocación de destino, en vez de ser un municipio de paso, que era una de las premisas iniciales. Cerca del 75% de los viajes se quedan en el municipio de Chacao. Y la modalidad, por supuesto, más utilizada sigue siendo los vehículos particulares, pero adicionalmente con la motivación de trabajar. ¿Okay? Es el motivo con mayor frecuencia que se encuentra. Seguimos en la siguiente lámina. Ok, bueno, finalmente aquí lo podemos resumir muy rápidamente lo que es el municipio de Chacao, con la aplicación de esta experiencia, con una mayor fluidez en el tránsito. Se cumplió con el objetivo en cierta forma, que a pesar de que no se alcanzó el 20%, alcanzamos disminuciones importantes. Hay efectos negativos, por supuesto, porque se trastorna lo que sería el nivel metropolitano, porque no se está aplicando en toda la ciudad de Caracas la medida.
contraste con una ciudad mediana, que en este caso es la medida pico y placa de Bogotá, en una ciudad cercana a los 518 kilómetros cuadrados. Es una medida que se viene aplicando, seguimos desde el año 98, y su fundamentación radica en la construcción de vías, bueno, de alguna manera que encarecía los costos de la inversión que podía hacer la municipalidad o la alcaldía mayor en este caso, y también se fundamentó en la construcción del sistema Transmilenio, porque de alguna manera se previó que con los cierres de algunos importantes corredores en la ciudad se podía producir muchísima congestión. Esto de alguna manera hizo que se pensara en un tipo de restricción para que se minimizara ese efecto. Aquí es importante decir que la investigación solamente acogió el programa pico y placa cuando se aplicaba únicamente en los picos, ¿okay? Es decir, hasta final del año 2008. Inicio del año 2009, valdría la pena recordar que se empezó a aplicar la medida con la modalidad de todo el día, ¿no? Seguimos. Aquí es importante el aporte del doctor Edgar Enrique Sandoval, que de alguna manera definía la medida de alguna forma fundamentada en lo que es la mitigación de la congestión. Entonces, podríamos decir que esa es la fundamentación real de la medida en Bogotá. Se tomaron como patrones, por supuesto, Santiago de Chile, sin embargo, la razón en Santiago de Chile es distinta porque es de orden ambiental. Bueno, la medida buscaba inicialmente restringir hasta el 50% de la circulación vehicular. Seguimos la siguiente lámina. La segunda opción buscaba restringir apenas el 20%, similar a lo que se aplica en Chacao, lo que se aplicó en Chacao. Y se creaba allí la disyuntiva de que era mejor, 50% era mucho, 20% era poco, se creaba una banda. Finalmente, bueno, los técnicos y especialistas decidieron que la cosa era preferible aplicarle un 40% de distribución diaria, que implicaba que cada último dígito de placa tuviera parada 2 días a la semana. Ok, entonces en Bogotá, por supuesto, se entendió que el problema era la congestión y no precisamente ambiental, y empezó a entenderse también que había unos picos importantes en lo que es el tránsito diario, y allí entonces fue donde se aplicó la restricción. Bueno, seguimos, aquí creo que estos datos ya de alguna forma ustedes los manejan. Les decía que se empezó a aplicar en el año 98 con esta modalidad. Posteriormente se fueron haciendo distintos cambios ajustes a la medida para de alguna manera adaptarla al comportamiento del tránsito, y podemos observar que incluso en el año 2000 se aplicó una consulta pública para de alguna forma verificar si las personas estaban de acuerdo con aumentar en horario la restricción en cada pico. Seguimos. Eso fue positivo, entonces se aplicó ese aumento de lo que es el horario de aplicación de la medida, de 6 a 9 de la mañana y de 4 a 7 de la noche. Aquí lo importante es que de alguna manera la medida aplicaba de igual forma tanto al área metropolitana como a las personas que accedían a la ciudad diariamente para realizar sus actividades. Seguimos. Ok, aquí debo destacar de alguna forma que el organismo encargado distritalmente del ambiente también aplicó el llamado pico y placa ambiental. Ese pico y placa ambiental de alguna forma venía a aumentar la cantidad de vehículos de transporte colectivo, sobre todo, que tenían que hacer uso de esta medida o acatar la medida, y bueno, se evidenció de alguna forma una descoordinación importante entre la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Ambiente del distrito. Podemos decir que finalmente al año 2008 cerca de 10 millones de viajes se realizaban diariamente en la ciudad de Bogotá. ¿Seguimos? Ok, aquí evidentemente podemos decir que el problema aplica a la congestión, el programa aplica a la mitigación de la congestión, y de alguna forma podemos ver que tiene distorsiones tanto al inicio o previo al inicio de la medida como al final de cada uno de esos horarios de restricción. Seguimos. Luego vemos aquí el programa, lo dice Sao Paulo, se lo puedo describir también de forma muy rápida. Sao Paulo es una gran ciudad que tiene cerca de 18 millones de habitantes en su área metropolitana. Seguimos. Bueno, la experiencia en líneas generales ha sido positiva. Lo dice Sao Paulo, es una medida fundamentada así en la restricción de circulación, pero por razones ambientales. Y de alguna forma se empezó a aplicar en el año 95, ha tenido distintas variantes desde ese momento. Aplicaba prácticamente todo el día, de 7 de la mañana a 8 de la noche, y un poco estaba fundamentada también
medidas muy similares en Santiago de Chile y Ciudad de México. Seguimos. El Rodixo no es más que la rotación de los números de placas, los últimos dígitos, ya voy a terminar. Esta medida ha tenido la peculiaridad de no haber sido evaluada en el tiempo. Lamentablemente no se tienen datos del año 95, sino del año 99, cuando se evaluó el tercer Rodixo. Y lo que sí era cierto es que podíamos obtener datos a partir de los resultados de las encuestas de origen destino en Sao Paulo, que se realizan cada 10 años. Los estudiosos del tema aseguran que el Rodixo ha permitido reducir en un 19% las emisiones de monóxido de carbono luego de 10 años, esto tomando como línea base el año 99, es decir, que se cumple con el objetivo principal de la medida. Seguimos. Los conductores la han acatado un 93%, también es importante esto porque si no tenemos de alguna forma la cooperación del usuario en la vialidad, pues no vamos a tener programas exitosos. Lo otro que sí se ha presentado es el fenómeno de que cerca del 25% de los usuarios ha adquirido un segundo vehículo, que esto por supuesto introduce externalidades negativas, todas las que podemos imaginar en lo que es el sistema. Y podemos por supuesto observar la alta movilización que se tiene en la ciudad de Sao Paulo, lo cual entonces contrasta con lo que sería una mitigación de congestión, que aunque no era el objetivo principal, de alguna forma la restricción pudiera producir. Seguimos. Ok, bueno, acá simplemente les quiero decir, al final, en el último párrafo, vemos que hay tres aspectos que podemos destacar. La rotación de vehículos ha producido los niveles promedios de contaminantes, pero no hubo disminución de las visitas de los pacientes ancianos a los hospitales por dificultades respiratorias. En segundo punto, vemos que el análisis realizado por la Universidad de Sao Paulo comprueba que hubo una reducción de los niveles contaminantes, los niveles de los compuestos contaminantes. Y en tercer caso, vemos que se observa que el efecto nocivo de los contaminantes con respecto a las enfermedades respiratorias de las vías superiores en las personas de avanzada edad sí disminuyó, a pesar de que siguen frecuentando los hospitales. Siguiente lámina, por favor. Ok, aquí les voy a leer ya finalmente las conclusiones finales del estudio, esta evaluación comparativa. Vemos que luego de analizar cada uno de los indicadores, en este caso, valorando efectividad, esto es una evaluación mucho más avanzada que de alguna manera contextualiza la que les estoy presentando el día de hoy. Se ve que, bueno, de alguna forma los programas como Pico y Placa Chacao y los otros que les he nombrado pueden ser favorables en cuanto a la mitigación de congestión y a la disminución de los efectos de contaminación urbana. Sin embargo, habría que pensarlo a nivel metropolitano, habría que pensarlo a nivel de ciudad, a nivel de ciudades medias o grandes incluso, con alcances importantes, y esto nos puede ir vinculado de medidas complementarias en infraestructura y de otras medidas que además harían de este programa un programa muy exitoso. Seguimos. Entonces, bueno, pueden sentir ideas como estas, no son despreciables, pero un poco lo que les decía, tienen que haber medidas estructurales que de alguna manera sopesen las insuficiencias viales que tenemos en las ciudades, en este caso venezolanas. En general se puede decir que el programa Pico y Placa como medida de gestión de tránsito es efectiva. Seguimos. Su potencial de efectividad además se reafirma aplicándolo en un horizonte de corto plazo. Deberíamos aquí dejar claro que no son medidas que se deben aplicar en el largo plazo. Deberíamos pensar incluso en sustituirlas por medidas de mayor alcance, de mayor estructura. No pueden ser tomadas como la única medida paliativa y de alguna forma deben cuidarse aspectos como la accidentalidad, el control y la fiscalización de los viajes internos, que a veces se nos escapan un poco, y el tema de la distribución de las placas, que habría que evaluarlo con mucha meticulosidad, porque pudiera ser que la distribución que asumamos no sea la más adecuada. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias. Si hay preguntas, podemos